El esposo de mi hermana es tan amable y juguetón que al final llegamos al lugar al que muchos no ven con buenos ojos, pero ¿qué voy a hacer si en el momento no pude decir que no? Ahora te cuento cómo pasó y dónde ocurrió. Estaba yo tomándome un cafecito tan tranquila cuando escuché la voz del marido de mi hermana. Pero, ¿a qué huele aquí? La voz del esposo de mi hermana, mi cuñado, me arrancó del hechizo del instante, como un eco que se expandía por el aire, enraizado en un tono tan peculiarmente profundo que hizo que toda la casa pareciera vibrar. Respiró con fuerza, como si quisiera absorber el aire en su totalidad. Levantó la cabeza, y sus ojos se cerraron un momento, como si intentara capturar esa esencia que se había hecho dueña del ambiente. Me huele a una mujer que conoce lo bueno de la vida, dijo, con una calma que hizo que mi piel se erizara sin razón aparente. Sus palabras, como un susurro adictivo, envolvían cada rincón del lugar. No era solo una frase, era una confesión implícita, un roce invisible entre su voz y el aire. El esposo de mi hermana, con su usual tono bromista, seguía concentrado, como si nada más importara en ese momento. Vaya, qué envolvente es este olor, es más dulce que la misma miel. Ya me imagino ese panal. Y de pronto, al bajar la mirada, sus ojos se perdieron por un instante, tal vez un poco más de lo permitido, en el escote de mi blusa. Es una blusa de cuello alto, ajustada al cuerpo de manera delicada, lo suficiente para que lo que la naturaleza me ha regalado pudiera respirar sin dificultad. Estaba consciente de cómo caían sus ojos, pero no podía evitar sentir una mezcla extraña de diversión y desasosiego. Mi cuñado no se inmutó, como si fuera tan natural. Y en ese silencio, su mirada recorría de arriba a abajo, descubrí lo que más me incomodaba, no solo estaba respirando mi perfume. Estaba saboreando el aire que yo misma había dejado entrever. No pude evitar sonreír de manera juguetona, con esa sonrisa que he perfeccionado a lo largo de los años, esa que parece decirlo todo sin pronunciar una palabra. Cuñado, dije deslizando mis palabras con una coquetería apenas notoria, ese olor no viene del lugar donde estás mirando. Es mi nueva loción, y no exageres tanto, que no es tan como tú dices. Al principio, creí que solo había una ligera curiosidad en sus ojos, un chiste pasajero, una sonrisa interna que lo hacía seguir observándome con ese brillo tan peculiar, que solo él tiene. Pero entonces, vi como sus labios, casi imperceptiblemente, se curvaban en una mueca. Como si hubiera dicho algo más que no se atrevió a pronunciar. Algo que escapaba al juego de palabras. Si así es el camino, ya me imagino yo el pueblito, debe estar lleno de tesoros, murmuró casi en voz baja, como si fuera un pensamiento lejano, una broma privada que no terminaba de compartir. Antes de que pudiera responder o procesar la tensión en el aire, una sombra apareció en la puerta, interrumpiendo la atmósfera cargada. Mi hermana menor, con su sonrisa despreocupada y su risa que siempre llena el espacio, apareció por fin, rompiendo cualquier traza de complicidad que hubiera quedado suspendida entre mi cuñado y yo. ¿Y ustedes qué fingen o qué están escondiendo?, dijo mi hermana mientras se amarraba el pelo con un gancho. Ella aún llevaba puesta la blusa de dormir, la misma que usaba cada mañana, casi siempre arrugada por las prisas o la pereza. Sus pantaloncitos cortos dejaban ver sus piernas delgadas, que por más que tratara de esconderlas con sus bromas, eran la envidia de todas. La luz tenue de la mañana entraba por la ventana y la envolvía en un resplandor cálido, como si ella, sin quererlo, quisiera parecer siempre la misma chiquilla traviesa de antes. Pero algo en su tono me hizo pensar que ya no era tan chiquilla, aunque insistiera en hacerlo. Ustedes ya me están pareciendo sospechosos, cada vez que yo entro o voy donde están ustedes se quedan callados, continuó, haciendo una pausa dramática, mientras me lanzaba una mirada llena de malicia. Si algo tenía mi hermana era esa capacidad de hacer que hasta el aire se volviera pesado, de sentir que siempre había algo detrás de sus palabras. Y sí, por un instante, sentí que había algo que estaba a punto de ser revelado, pero no sabía si era un susurro del destino o solo la paranoia de la casa llena. Me reí, una carcajada nerviosa que intentó esconder la incomodidad que sentí. Claro, porque tú aún no puedes escuchar lo que nosotros hablamos, son cosas de grandes, le dije, levantando los hombros con una exagerada indiferencia. Pero a medida que lo decía, me preguntaba si realmente le había mentido o si ella, al final, tenía razón. ¿Cómo no? A ver si dice lo mismo tu mujer si le cuento que ustedes se mantienen murmurando por los rincones de la casa, respondió, dirigiéndose con cierta provocación a mi cuñado. El esposo de mi hermana, dijo entre risas, ni se te ocurra decirle cosas, ya ves que tu hermana es bien celosa.
Basta con que una chispa caiga para que ella haga una fogata de eso. Si solo con que salude a una amiga de años, me hizo un drama en el centro comercial ayer que fuimos. Imagínate tú si le dices eso que te estás inventando. Mi hermana, que también estaba bromeando, dijo, ¿verdad que ella es así? No sé por qué será, como si solo un hombre existiera. Tantos que hay y bien bonitos, dijo mientras se carcajeó y salió de la cocina. Lo que me causó una pequeña sonrisa por dentro. La situación en la que nos encontrábamos se estaba volviendo más complicada de lo que nunca imaginé. Porque al final de cuentas mi cuñado y yo sinceramente hablamos mucho, y a veces de temas que no deberíamos. Cosas que solo deberían hablarse en la confianza de una pareja, pero él y yo no lo somos, o por lo menos hasta este momento. La casa en la que vivimos es grande, sí, pero desde que mis dos hermanas se casaron, todo se redujo a un suspiro. Mis padres, mis dos hermanas casados, sus maridos, mi hermana menor y yo. 8 personas bajo un mismo techo, como una gran olla de presión esperando reventar. Vivíamos de una forma que al principio llamaba armoniosa, pero con el tiempo, la casa, en lugar de ser un refugio, se había convertido en un pequeño mundo encerrado, lleno de miradas, risas nerviosas y conversaciones que dejaban de ser lo que parecían ser. Al principio, me dije que no habría ningún problema. Juntos pero no revueltos, decía, con esa arrogancia juvenil que solo tiene alguien que cree tener la vida completamente bajo control. Pero con el paso del tiempo, las piezas del rompecabezas comenzaron a desarmarse, a moverse de formas que no comprendía. Y ahí estaba yo, atrapada entre risas, susurros y miradas furtivas que me hacían preguntarme si realmente conocía a las personas con las que compartía mi vida. O si tal vez, todo el mundo había estado escondiendo algo. De todas mis hermanas, soy la que no necesita hacer ejercicio para mantener mi figura. A veces, siento que la naturaleza fue demasiado generosa conmigo. Más de lo que me gustaría admitir. Mis hermanas me lo recuerdan con cierto tono de celos, pero también con cariño. Siempre lo han hecho. Tal vez no seas hija legítima, me dicen entre risas, como si aquello fuera una broma inocente, pero a veces noto esa sombra en sus palabras, esa incomodidad que traen consigo. Y aunque nunca lo he dicho, he sentido que en esos momentos de juego, hay más de lo que parece. Respiré profundo, como si al hacerlo pudiera expulsar todos los pensamientos oscuros que se aferraban a mi mente. Tomé la toalla con manos que aún temblaban, y sin pensar más, me dirigí al baño. Necesitaba un respiro, algo que me alejara de esa presión interna, de esos pensamientos que como una sombra, me envolvían cada vez más. Me encerré en el baño, y al hacerlo, pensé en lo absurdo de la situación. Él estaba tomando espacio en mi mente, como si fuera el dueño de mis pensamientos. El esposo de mi hermana. No debería estar pensando en él, no debía permitírmelo, pero ahí estaba. Como un eco persistente, su imagen se deslizaba entre mis recuerdos, mis deseos, esas sensaciones que no podía controlar. No quería ser la mujer que destruyera lo que mi hermana había construido, pero ¿por qué mi corazón se aceleraba cada vez que lo veía? ¿Por qué su presencia me desbordaba tanto? Cerré los ojos y dejé que el agua tibia me envolviera, buscando consuelo, buscando disipar esos pensamientos oscuros. Sentí el agua como un bálsamo sobre mi piel, como si cada gota pudiera calmar la tormenta que rugía en mi interior. Pero cuanto más intentaba calmarme, más intensamente los recuerdos de él me asaltaban. El toque de sus dedos, la suavidad de su voz, su mirada profunda que parecía entenderme sin necesidad de palabras. De repente, un suave golpeteo en la puerta me sacó de mis pensamientos, como un susurro inquietante. ¿Quién podía ser? Qué raro, me dije a mí misma. El golpeteo continuó, suave pero firme, como si alguien estuviera dudando entre entrar o no. ¿Quién es?, pregunté con la voz un poco quebrada, como si ya supiera lo que venía. La respuesta llegó casi al instante, tan clara, tan inconfundible. Soy yo, dijo el esposo de mi hermana. Mi cuerpo se tensó al escuchar su nombre en su voz. ¿Qué quería?, me pregunté como si no lo supiera. Mi mente estalló en 1000 pensamientos, luchando por encontrar una respuesta que no me avergonzara, que no me hiciera ser la culpable. Pero las palabras no salían como yo quería. ¿Qué quieres?, respondí intentando mantenerme firme, controlada. No podía dejar que la situación se me escapara, no podía. Abre la puerta, quiero hablarte de algo importante. Sus palabras fueron como un hechizo, tan cercanas, tan llenas de una intención que me heló. No sabía qué hacer,
No sabía qué iba a suceder si abría esa puerta. Mi mente luchaba entre la razón y el deseo, entre lo que debía hacer y lo que mi cuerpo pedía a gritos. Pero en un arranque de defensa, la respuesta salió de mis labios sin pensar, casi como si alguien más estuviera controlando mi cuerpo. «Cállate tú y mejor vete antes de que llame a mi hermana», dije, más dura de lo que quería. «A ver si tienes cómo explicarle lo que estás buscando aquí. Como si me pudieras decir las cosas en la sala». Un silencio profundo llenó el aire. Mi corazón latía con fuerza, casi rompiendo la calma que había logrado construir. No escuché más nada al otro lado de la puerta. Solo ese eco de su voz, que parecía ser absorbido por la misma humedad del baño. Pero mi cuerpo no pudo tranquilizarse. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban como si ya estuviera cediendo a algo que no quería. Sabía que debía quedarme firme, pero en lo más profundo de mí, deseaba abrir esa puerta, dejarlo entrar y sucumbir a lo que mi corazón pedía. Me sequé el cuerpo con rapidez, envolví mi cabello en una toalla y me cubrí con la otra. Mis pasos eran rápidos, casi frenéticos. Salí del baño y fui directo a mi habitación, como si esa fuera la única forma de escapar de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Pero al llegar a la puerta, me quedé un instante, con el alma acelerada y el pecho oprimido, vi para todas partes con la esperanza de verlo por allí, pero no había nadie. Solo escuché las risas que venían de la cocina, que es donde seguramente estaban todos. No sé cómo ocurrió, pero algo dentro de mí me impulsó a tomar la decisión. Las cosas ya estaban bien encaminadas, o al menos eso pensaba yo. Todo parecía estar en su lugar, todo estaba en calma, pero algo me decía que si quería que las piezas encajaran como yo deseaba, debía dar un empujoncito. Un pequeño empujón al destino, como si las cosas dependieran de mi capacidad para tomar la iniciativa. Al mirarme al espejo, supe que necesitaba algo más. Quería que lo notara, quería que no pudiera evitarlo. No me sentía como la hermana olvidada o la amiga invisible. No, esta vez iba a ser el centro de todo. Y para ello, tenía que elegir algo que dejara sin aliento a cualquiera. Fue entonces cuando decidí buscar entre mi ropa un vestido que se ajustara tan bien a mi figura que no quedara lugar a la duda. No es que necesitara imaginación para hacerme notar, no. Este vestido era todo lo que requería. La tela ceñida y la abertura en el lugar exacto, todo estaba planeado para que las miradas no pudieran apartarse de mí. Y lo más importante, la mirada del esposo de mi hermana. Me lo puse con una seguridad que nunca había tenido antes. Miré mi reflejo en el espejo y sonreí. Para completar mi transformación, rocié el perfume que sabía que le encantaba. El mismo perfume que había mencionado tantas veces que adoraba. No pude evitarlo, un brillo travieso se apoderó de mí al pensar en ello. Solté mi cabello, dejándolo caer en suaves ondas alrededor de mi rostro, y con un último vistazo a mi imagen, salí al pasillo con la intención clara de ir a donde él estaba. No me importaba qué pensaran los demás, no me importaba nada más que lo que estaba a punto de suceder. Al asomarme a la sala, lo vi. Todos estaban allí, como siempre. Y él, sentado en su lugar habitual, me miró. No pude evitar sonrojarme al ver cómo sus ojos, antes distraídos, ahora no podían apartarse de mí. La química entre nosotros era palpable, algo en el aire se había tensado, como si los dos supiéramos que había algo más que simple camaradería flotando entre nosotros. Pero él, después de ese primer vistazo, bajó un poco la cabeza, como si se sintiera atrapado por lo que estaba ocurriendo, como si un parpadeo fuera suficiente para que ya no pudiera ocultar lo que estaba sintiendo. Fue entonces cuando mi madre, siempre tan perspicaz, rompió el silencio. «Ay, cariño, ¿y es que estás en plan de cacería o qué? Porque estás que brillas con tanta belleza, me alegra que salgas un poco». Su voz era tan ligera, tan inocente, que hasta a mí me sorprendió la fuerza de sus palabras. «Espero que la persona que te impulsó a arreglarte de esta manera sepa lo valiosa que tú eres». Mi madre sabía, claro que lo sabía, que yo estaba en tal plan, pero no sabía con quién. No era la primera vez que me veía en esa situación, pero esta vez había algo distinto en mí. Algo más en mi mirada, en mis gestos, algo que me decía que todo lo que había hecho hasta ese momento era solo el preludio. Solo una introducción a lo que estaba por suceder. «Ay, mamá, si voy solo al parque, nada más». «No hay tal cosa como tú dices», respondí rápidamente, casi riendo de lo absurda que sonaba mi excusa. Pero mi voz temblaba levemente, a pesar de que trataba de ocultarlo.
No podía dejar de pensar en él, en cómo había reaccionado al verme. Con una sonrisa forzada, me despedí. Bueno, me voy, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Pero antes de salir, algo me impulsó a hacer un último gesto, algo sutil pero lleno de intención. Caminé lentamente, y mientras pasaba cerca de él, en un movimiento rápido pero discreto, saqué la notita que había preparado, y sin que nadie más lo notara, se la dejé en la mano. Un gesto tan pequeño, tan insignificante para los demás, pero para nosotros, era el inicio de algo mucho más grande. Yo no podía dormir, tenía las luces apagadas y el silencio gobernaba toda la casa, el tipo de silencio que solo se encuentra en la quietud profunda de la madrugada, cuando todos los ruidos del día parecen disolverse en el aire. Eran las 2 de la mañana, y el cansancio ya pesaba en mis ojos, como si el sueño estuviera esperando a atraparme en su abrazo. Me acomodé en la cama, así que cerré los ojos, me di vuelta en la cama, intenté relajarme, pero un susurro de inquietud permaneció flotando en mi mente. De repente vi algo, no podía describir exactamente qué fue, pero la sombra que pasó frente a la ventana fue suficiente para que mi cuerpo se erizara. Mi respiración se volvió más lenta, más atenta. No fue hasta que escuché el suave golpe en la puerta que mi corazón dio un vuelco. Un toque casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para que mi pecho se acelerara. Oye, abre, leí tu nota y aquí estoy. La voz llegó suave, casi un susurro, pero firme. Volvió a tocar, esta vez con un toque más decidido. Un nudo se formó en mi garganta, mi mente estaba paralizada, pero la puerta no se abría sola. Yo tenía que decidir. Me levanté de la cama sin hacer ruido, me deslicé sobre las sábanas como si fuera una sombra, moviéndome con el mismo silencio que había invadido la casa. Mis pasos fueron pequeños, con la esperanza de no hacer ningún sonido que delatara mi presencia. Al llegar a la puerta, un segundo de duda se coló en mi mente. La puerta se abrió lentamente, y al hacerlo, lo vi allí. Él, el esposo de mi hermana, su figura en la penumbra era inconfundible, aunque sus rasgos se difuminaban en la luz tenue que se colaba desde la ventana. Pensé que no me escucharías, dijo. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, como una confesión que había estado demasiado tiempo esperando para ser dicha. Y entonces entró. No preguntó, no dijo más. Solo entró, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Y en ese momento, las palabras sobraron. Nos quedamos ahí, frente a frente, como dos piezas que se encajan sin esfuerzo, como si todo lo que necesitáramos fuera ese instante. No hubo promesas, no hubo dulzura en sus palabras, ni canciones melancólicas de fondo. No hubo flores ni mariachis. Lo que pasó entre nosotros no necesitaba adornos ni gestos grandilocuentes. Era simple, crudo, pero tan necesario que la falta de palabras lo hacía aún más intenso. Era algo que ya había existido en nuestras mentes, algo que estaba latente, escondido en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Y en la quietud de esa noche, se hizo visible, tangible, casi inevitable. Nos perdimos el uno en el otro, como si el tiempo estuviera en nuestra contra, corriéndonos entre los dedos. El reloj avanzaba sin piedad, sin darnos tregua, y nosotros apenas pudimos rozar lo que habíamos esperado. El calor de su cuerpo, la cercanía de sus labios, todo fue tan fugaz, pero tan perfecto. Nos dejamos llevar por el momento, como si el destino ya hubiera escrito nuestra historia, como si todo lo que habíamos guardado hasta entonces ya no pudiera contenerse más. Ni mi hermana, ni mis padres, ni nadie supo nada. La casa se mantuvo en silencio, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera un sueño compartido en secreto. Estuvimos así durante casi un año, escondidos bajo una capa de normalidad que solo nosotros conocíamos. Durante todo ese tiempo, nunca nos atrevíamos a mirar hacia atrás, nunca cuestionamos lo que había sucedido, simplemente lo vivimos. Pero luego, poco a poco, una sensación extraña comenzó a crecer en mí. La misma sensación que me había llevado todo, ahora me impulsaba a alejarme. Había algo en el aire que ya no se sentía bien. Había una incomodidad que no podía ignorar, una presión que venía de los ojos de mi hermana, de su forma de mirarme, de las preguntas no dichas. Me sentía atrapada entre lo que había hecho y lo que debía hacer. Entonces, tomé la decisión. Decidí mudarme lejos, dejar atrás la ciudad, dejar atrás las sombras y los recuerdos que me acosaban. Me fui sin decir nada, sin más explicaciones. Desde entonces, no he sabido nada del esposo de mi hermana.
La distancia se ha convertido en un refugio, y aunque a veces me despierto en mitad de la noche, con el eco de su voz resonando en mi mente, me repito que fue lo mejor. Pero en el fondo, sé que nada vuelve a ser igual. Y que ese secreto, aunque esté enterrado en lo más profundo de mi ser, siempre será parte de mí. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.